Hola hermanos, buenas noches. Una vez más estamos con ustedes compartiendo la palabra del Señor. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 7 del Evangelio de Mateo y vamos a estudiar los versículos del 15 al 20. Así es de que les pido por favor que vayan abriendo sus Biblias en el Evangelio de Mateo, Mateo 7, y vamos a leer los versículos del 15 al 20. Pero antes de comenzar, vamos a iniciar con una oración. Señor Jesús, en esta noche, Señor, una vez más estamos delante de ti, Señor, para agradecerte por estos momentos, Señor, en que tú nos das la oportunidad de poder aprender más de tu palabra, aprender más de ti, Señor, aprender de tus enseñanzas. Padre, te damos la honra y la gloria, Señor, porque sabemos que el día de hoy, Señor, tú tienes algo preparado para nuestras vidas. Y asimismo, Señor, te damos gracias por la vida de mis hermanos, quienes han dispuesto en su corazón también estar con nosotros, Señor, y pues aprendiendo de tu palabra, Señor, y queremos ser, Padre, obedientes a ti, Señor. Gracias por ello, Señor. En el bendito nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, les comentaba que vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo y vamos a leer los versículos del 15 al 20. Dice la palabra del Señor así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Posterior a la exhortación de esforzarse por entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto, nuestro Señor Jesucristo les advierte a sus discípulos que deben de tener mucho cuidado con los falsos profetas, los cuales pueden engañar y desviarlos del verdadero camino que conduce a la salvación. El tema del falso profeta no era ajeno del conocimiento del pueblo judío. De hecho, fueron los falsos profetas los que causaron parte del daño y condujo a Israel a una ruina espiritual y posteriormente al exilio babilónico. Dice Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Una de las causas por las que tuvo que pasar el pueblo de Israel era que debería de lidiar en los tiempos del Antiguo Testamento, y que fue la influencia de los falsos profetas. En el libro de Deuteronomios, Dios les advertía que aparecerían falsos profetas, que los intentarían alejar de él. Pero como no lo escucharon, pues ya solo era una prueba para comprobar su fidelidad hacia Dios. En Deuteronomios 13, del 1 al 3, vamos a buscar, hermanos, por favor. Deuteronomios 13, versículos del 1 al 3 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, o te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigios que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová nuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón
y con toda vuestra alma. Además de eso, también Dios les había dado dos formas de poder identificar a los falsos profetas. El no cumplimiento de los que ellos profetizaban, o el hablar en nombre de otros dioses. Para estos falsos profetas el castigo era la muerte. Ahí mismo en Deuteronomios, pero ahora en el capítulo 18, Deuteronomios 18, versículos del 20 al 22 dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he hallado mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la ha hablado el tal profeta. No tengas temor de él. Desde los tiempos del profeta Elías, podemos encontrar cómo los falsos profetas afectaron la fe del pueblo de Israel. Por ello, el profeta Elías les desafió a invocar con fuego a Dios en el nombre Carmelo. A los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. En el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 20, dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. También vemos que fue el falso testimonio de los falsos profetas que condujo a Acab, al rey de Israel, a pelear en una batalla donde perdió la vida. Ahí mismo, en primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos del 20 al 22, dice: y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo lo induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. También vemos en el libro de Jeremías cómo los profetas condujeron a Israel y a Judá a la apostasía. Busquemos en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 23, y vamos a leer los versículos 13 y 14. Dice: en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por todo ello, en el libro también del profeta Ezequiel, Dios expresa su rechazo a los falsos profetas que hicieron tropezar al pueblo de Israel. En el libro de Ezequiel, vamos a leer en el capítulo 13, versículos del 3 al 8. Ezequiel 13,
versículos del 3 al 8. Dice así: Así ha dicho Jehová el Señor: Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorra en los desiertos fueron sus profetas, oh Israel. No habéis subido las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firmemente en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis visto dicha adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, ¿no habiendo yo hablado? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy con vosotros, dice Jehová el Señor. Y conociendo el mal que los falsos profetas causaron a Israel en los tiempos antiguos, nuestro Señor Jesucristo advierte también una vez más a sus discípulos diciéndoles: guardaos de los falsos profetas. La palabra guardaos proviene del griego prosejó, la cual significa estar alerta con todos nosotros, sentidos con el fin que de cuidar cualquier peligro. Nuestro Señor nos pide estar atentos, discerniendo todo peligro que pueda provenir de un falso profeta. Y es así porque se presentan como servidores de Dios, y por ello Jesús los compara como lobos vestidos de oveja. Así lo dice Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. A través de esta comparación, nuestro Señor Jesucristo nos ilustra la razón por la cual los falsos profetas son tan peligrosos. Ellos están disfrazados en medio del pueblo de Dios, haciéndose pasar como mensajeros de Dios. Pretenden introducir sus falsas enseñanzas, arrastrando al infierno a todos los que le siguen. Pero también en el Nuevo Testamento se advierte acerca de estas personas. Por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo se nos dice que dichas personas tendrán apariencia de piedad. Busquemos en el segundo libro a Timoteo, capítulo 3. Segundo libro a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evitad. Y también en la segunda carta a los Corintios, Pablo nos dice que así como Satanás, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Segunda libro a los Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. Dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aún en los tiempos de la iglesia cristiana, Satanás no cambió ni en nada su estrategia al continuar
levantando falsos ministros del Evangelio. Y muchas de las cartas en el Nuevo Testamento presentan una defensa en contra de esa falsa doctrina. Podemos verlo en la carta a los Gálatas, donde Pablo los exhortaba a no abandonar la fe por las obras de la ley. Vamos a buscar Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 8. Dice: estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y también, asimismo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos leer cómo el apóstol Pablo exhorta a los ancianos de la iglesia, a la iglesia de Éfeso, a estar alertas, porque después de su partida entrarían a la iglesia falsos maestros. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos del 28 al 31. Dice: por tanto, mirad vosotros, y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y también el mismo apóstol Pedro advierte que si, como en los tiempos del Antiguo Testamento, hubo falsos profetas, también se levantarán en la iglesia falsos maestros. Vamos a buscar segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán a sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Por lo tanto, la iglesia del Señor debe estar atenta ante la aparición de estos falsos ministros del Evangelio, que buscarán la forma de introducirse entre el pueblo, entre la iglesia, de las iglesias cristianas, para enseñar su doctrina diabólica y arrastrar hacia a muchos de los discípulos. Por eso es que debemos tener mucho cuidado con todo este tipo de personas. Mateo 7 del 16 al 20 dice así: por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nuestro Señor Jesús nos da aquí la clave para identificar y distinguir a estos falsos ministros que tienen una apariencia de piedad, o sea, sus frutos. Él dice, ¿acaso recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? En este sentido, es imposible que el buen árbol dé un mal fruto o que el mal árbol dé un buen fruto. Es solo cuestión de lógica. Así también, lo que es la vida espiritual, ya que alguien que ha sido regenerado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo no puede dar malos frutos. Y de igual forma, alguien pretenda ser un ministro del Señor no puede dar un mal testimonio. Al final, sus obras son las que lo van a revelar como bueno o malo. Un falso profeta o maestro no puede reconocer a través de sus obras. No se puede reconocer. De hecho, encontramos en la Biblia algunos pasajes que advierten a los creyentes a cuidarse de estas personas. Y describen su personalidad mostrando lo impío que son. Y a la vez sirve para poderlos identificar por medio de sus actitudes. Podemos encontrar en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo una descripción del carácter de estos sujetos. Busquemos el segundo libro a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Segundo a Timoteo 3, del 1 al 5. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta lista de características acerca del carácter de estas personas enseña la forma de cómo reconocerlos. Son personas que dicen ser ministros de justicia, pero sus obras son las de un impío. Y su doctrina está alejada de la verdad de Dios. Por ello es sumamente importante que los cristianos tengan un buen discernimiento de estas personas, ya que con su gran carisma quieren introducir herejías, mezclándolas con algunas verdades bíblicas. Y este es el problema, porque esto nos lleva
a la apostasía. Y la apostasía consiste en alejarse de la fe por seguir doctrinas cerradas. Y el problema radica que muchas de estas son presentadas en medio de algunas verdades bíblicas. Tratan de justificar sus pensamientos, tergiversándolos. Aún así, los pasajes bíblicos para su propia perdición. Y este es el principal objetivo de los falsos profetas y de los falsos maestros. El apóstol Pedro explica esto y les dice a los lectores de sus cartas que por tal motivo es importante el conocimiento exacto de la palabra de Dios. Busquemos segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 18. Dice la palabra: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis en vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Por tanto, hermanos, como cristianos, debemos seguir el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos guardar todas sus enseñanzas. Porque, como lo dicen, vendrán falsos profetas. Y ya que su finalidad de ellos es alejarnos del camino angosto por medio de sus falsas enseñanzas. Gracias por su palabra del Señor. Gracias porque nos advierten de todo lo que nos puede pasar como cristianos y también como iglesia. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Padre, por tu enseñanza. Padre, te pedimos, te rogamos, Señor, que nos des sabiduría, nos des entendimiento, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor, para poder distinguir a esos falsos profetas, Señor, quienes querrán llevarnos a la muerte, Señor. Pero sabemos, Padre, que tú eres un Dios misericordioso, Señor, que tienes misericordia de nosotros, Señor. Nos llenas de grandes bendiciones, Padre, y también te pedimos, Padre, porque a través de tu palabra, tú nos enseñas, Señor, que debemos estar pendientes, Señor, que debemos estudiar tu palabra, que debemos discernirla para poder detener a estas personas, Señor, que quieren llegar a ti, mostrándose como buenos profetas, Señor. Te pedimos, Padre, que seas con nosotros, que también, Padre, nos des discernimiento, Señor, para poderlos pues ver, Señor, y rechazarlos también, Padre, porque sabemos que esa es nuestra enseñanza, Señor. Gracias, Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén.
Bueno, hermanos, una vez más estamos agradecidos con ustedes porque pues Dios ha dispuesto en su corazón podernos acompañar esta noche. Y gracias por estar con nosotros. Les pedimos por favor si la próxima semana también nos pueden seguir acompañando para seguir viendo, seguir estudiando el Sermón del Monte. Gracias por ello, hermanos. Que tengan una buena noche, que Dios les dé paz, tranquilidad, y si el Señor nos lo permite, la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.